Diálogo directo. Ya son las 12 horas con 47 minutos. 12 con 47 minutos. Saludamos a esta hora de la tarde a Jorge Luis Ortega. Él es abogado, defensor del exministro de Obras Públicas, Walter Solís. Abogado Ortega, buenas tardes. Gracias por atendernos en la segunda entrega de Punto Noticias. Bienvenido. Ya hay una sentencia, al menos en primera instancia, en el caso denominado Sobornos 2012-2016. El juez nacional, Iván León, ponente, reveló que esta lectura de la sentencia se incluye a todos los funcionarios o exfuncionarios que trabajaron con el expresidente Rafael Correa, es decir, su defendido Walter Solís también ha sido sentenciado a 8 años de prisión por este delito de autor mediato. ¿Cómo toman ustedes como defensa, cómo toma el exministro esta sentencia dada a conocer ayer por el Tribunal de la Corte Nacional, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas que nos pueden escuchar y ver a través de este prestigioso medio de comunicación. Luego, desconcertado, porque se presenta una sentencia, se emite una sentencia dentro de un contexto general de una emergencia sanitaria muy grave, no solamente en el país, sino a nivel nacional. Y resulta inhumano, resulta deplorable y resulta muy cuestionable de que un proceso en el que todos conocemos no prescriben ni la acción ni la pena, se acelere precisamente en circunstancias y en condiciones insalubres que afronta no solamente el país, sino el mundo entero. Desconcertado porque esto muestra o refleja que lo que nosotros hemos venido diciendo, de que se trata de justificar o de cobrarse rencillas políticas, se ve evidenciado. Se ve evidenciado porque sin importarle la salud de los funcionarios judiciales, sin importar la salud de los operadores de justicia, sin importar la salud de los propios abogados y sujetos procesales dentro de esta causa, nos convocan a una audiencia que, dicho sea de paso, la defensa del ingeniero Solís se pronunció mediante un manifiesto un día antes y en el día de la audiencia a través del Twitter que no iba a acudir, y no acudimos a la audiencia porque deberíamos primero precautelar nuestra integridad física y luego mental. ¿Por qué digo física? Por lo que acabo de mencionar, por los antecedentes de esta grave crisis de salud pública, y luego mental, porque es inconcebible cómo se emita una sentencia utilizando dos normas paralelas al mismo tiempo, se utilice dos normas paralelas al mismo tiempo, y luego se haga una mezcla de cuerpos normativos utilizando el Código Penal derogado, el Código Orgánico Integral Penal vigente a hoy, a la fecha, utilizando la Constitución como una suerte también de Código Penal para poder de alguna manera sentenciar a empresarios, a personas naturales, etcétera. Entonces, nosotros consideramos como defensa del ingeniero Walter Solís que esta sentencia, o al menos lo que se ha podido rescatar de esta a través de su resolución oral que ha emitido el juez León como juez ponente de este tribunal juzgador, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza porque a la ciudadanía se le está engañando, se está jugando con la inteligencia de la ciudadanía, y algunos abogados en libre ejercicio profesional que se consideran penalistas sin que siquiera hayan encontrado o conocido o escuchado la sentencia y menos aún leído la misma, a menos de que hayan tenido acceso a ella antes, tratan de justificarla, tratan de alguna manera llevarla a su molino y hacer una interpretación extensiva de las normas. Los odios y los rencores políticos tienen que sancionarse o tienen que subsanarse en política. No consideramos, la defensa del ingeniero Solís no considera de que se deba judicializar la política o politizar la justicia.
Yo creo que esta sentencia evidencia esta suerte de politización de la justicia, judicializar las rencillas políticas, y no refleja absolutamente nada de lo que en el proceso realmente pasó. Y aquí un poco para que la ciudadanía entienda hechos, porque la ciudadanía debe comprender los hechos. ¿Creen ustedes que se puede sentenciar a una persona a privarle de su libertad con documentos forjados, con archivos manipulados, con versiones y testimonios forjados, con una serie de pruebas manipuladas, con testigos no idóneos? ¿Creen ustedes que eso es posible en un Estado constitucional de derechos y justicia? Si usted, ciudadano, porque todos los ciudadanos en ese país podemos en algún momento determinado de nuestras vidas estar sujetos al sistema procesal penal. Nos pasamos un semáforo en rojo, hicimos una mala inversión, cometimos algún exabrupto, etc. Si a mí me van a juzgar, si a mí me van a sentenciar privándome de mi libertad, al menos que se respeten las garantías básicas del debido proceso, al menos que me sentencien con pruebas legítimas, debidamente actuadas, con una norma clara, precisa, conocida por todos con antelación, con testigos idóneos. Entonces, no hablemos solamente del caso Sobornos 2012-2016, no hablemos de este juicio de la historia, como lo han llamado. Llamemos de que este proceso debe ser el reflejo, el fiel reflejo de una justicia imparcial, una justicia independiente y sobre todo conocedora y respetuosa del derecho. Doctor Ortega. Si nosotros en un juicio, en un proceso, como se lo ha llamado histórico, no encontramos estas garantías, no se diga frente a ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos a pie, que por desgracia lleguen a involucrarse o estar dentro o inmersos de una situación, un proceso penal. Dese cuenta, señora periodista. Doctor Ortega, estamos conversando con el doctor José Luis Ortega, abogado defensor del exministro Walter Solís. El juez Aquisel esta mañana ha señalado que la afectación en este caso, en el caso Sobornos, es de 7.5 millones de dólares. Además, dice que hubo una afectación al Estado a través de un cruce de facturas que habrían realizado empresarios con el servicio de rentas internas. Si esto es así, como dice este magistrado, ¿qué nivel de participación tuvo el exministro Walter Solís en este supuesto cruce de facturas, en este esquema? Lastimosamente, primero se deberá justificar realmente si es que ese es el valor que aparentemente fue o es el monto del perjuicio. ¿Por qué? Porque esos valores sacan de unos documentos, de unos cuadernitos encontrados coincidentemente en una chimenea, de unos equipos de computación encontrados primero manipulados, que los peritos no pudieron justificar cuándo fue su última modificación, etcétera, a la ligera. ¿Cómo es posible que una ciudadana, una persona común y corriente, no hablo de una matemática, físico-matemática, etcétera, recuerde en unos 30 minutos a 45 minutos que dura un viaje de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, con centavos, lo que aparentemente le han hecho anotar o recibir para la campaña política? Entonces, primero, que esa cifra no tiene un sostén, ni técnico ni jurídico. Segundo, al ingeniero Walter Solís no se ha podido con una sola prueba testimonial, documental, pericial, etcétera, establecer que haya pedido, exigido o recibido un solo dólar de ningún empresario vinculado dentro del proceso. Ninguna. No existe. No existe. Porque la única empresa que está vinculada a este proceso y con la que tuvo contratación el ingeniero Walter Solís fue con Hidalgo Hidalgo,
pero un contrato complementario. Es decir, él no firmó el contrato principal de una obra y firmó un contrato complementario que incluso resultó a la baja por 4 millones. Es decir, al Estado ecuatoriano se le ahorró 4 millones de dólares en esa contratación. Sin embargo, a la empresa Hidalgo Hidalgo la vinculan porque aparentemente habría pagado también otras facturas relacionadas con mítines políticos, etcétera, pero no encaja o no existe un nexo, una prueba que establezca que ese contrato que suscribió, contrato a la baja, complementario con el ingeniero Solís, haya entregado o recibido o el ingeniero Solís haya pedido o exigido este dinero. Entonces, es lamentable cómo por buscar sentenciar a al expresidente de la República se involucre no solamente a estos funcionarios o exfuncionarios públicos, sino que adicionalmente también se involucre a empresarios y empresas en perjuicio de la empresa privada del país. Doctor Ortega, las cosas están dadas. Usted ha visto que pese a que se han presentado todas las pruebas por parte de la defensa, las mismas no han sido aceptadas. La sentencia ya en primera instancia está al menos leída. No sé si ya les ha llegado la sentencia escrita. ¿Tienen otras instancias? ¿Qué esperan de estas otras instancias que todavía les queda, tomando en cuenta cómo se ha desarrollado este proceso hasta el momento? Sí, Le bueno, pido que sea rápido en honor al tiempo. perfecto. Primero nosotros buscaremos entender esta sentencia, este champú de sentencia, buscaremos entender a través de un recurso horizontal de ampliación y aclaración de la misma. Este recurso horizontal no modifica la pena ni nada en absoluto, pero pues que nos aclare. Luego nosotros presentaremos un recurso de apelación una vez que nos notifiquen por escrito, porque los recursos de apelación se deben presentar una vez que esté por escrito la sentencia. Y luego, si es que existen errores de derecho, un recurso de casación. Si es que observamos que existieron violaciones a los derechos constitucionales, también cabe una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y si vemos y observamos de que existieron violaciones a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, también nosotros pediremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pida un informe al Estado ecuatoriano sobre el respecto de este proceso y de ser procedente, la Comisión enviará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se inicie un proceso en contra del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por su tiempo. Lamentamos no puede ser más amplia esta entrevista. Tuvimos algunos inconvenientes para contactarlo, pero ustedes han escuchado, amigos, al doctor Jorge Luis Ortega, abogado defensor del exministro Walter Solís. Doctor, muchísimas gracias. A las órdenes y pues esperamos que esta pandemia se solucione y que las actividades puedan ser normales. Mientras tanto, hagamos nuestro mayor esfuerzo y quedémonos en casa. Así es, debemos quedarnos en casa. Gracias, doctor Ortega. Nosotros nos despedimos, amigos. Les agradecemos, como todos los días, por el privilegio de su sintonía. Que tengan un excelente resto de tarde y a quedarse en casa, que es la forma como podemos contribuir a que el coronavirus no se expanda.